Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Siervo Inútil. Bueno, pues como les dije que íbamos a culminar este estudio acerca de la misa de Eucaristía y que es un rito blasfemo y ofensivo para Dios, y lo vamos a explicar. Así que mire, si usted es católico, como dice la advertencia en el primer video, usted no lo vea, no escuche lo que voy a decir porque es muy ofensivo. No es para Dios, es ofensivo para ustedes los católicos que creen otra cosa. Y lo que yo digo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que el rito de la misa de Eucaristía es un rito satánico y blasfemo. Voy a empezar con unas imágenes y quiero que pongan mucha atención en esto, por favor. Bueno, entonces quiero que pongan mucha atención a esa imagen. Ok. Con esa imagen quiero que la recuerden porque la voy a volver a presentar. Y de aquí nos vamos a agarrar para decir por qué la misa de Eucaristía es un rito satánico y es una blasfemia. ¿Sí? Hay que recordar que explicamos qué significa misa, qué significa Eucaristía, y la Biblia no da absolutamente ningún texto, ¿verdad?, que hable de la Eucaristía. No hay ningún texto que diga que el sacerdote tiene que hacer un conjuro para hacer bajar a Jesucristo y meterlo en la hostia, y que la hostia se convierta en Dios y que la gente se tiene que comer a Dios. No hay ningún texto donde dice que en este rito se debe de mecer, ¿verdad?, el incienso. Y no dice que ese acto se tendría que llamar misa de Eucaristía. Tanto lo que dice en San Juan 6, ya lo leímos, ¿verdad?, y como lo que dice 1 Corintios 11, no hay nada, absolutamente nada, de lo que ellos dicen que ahí se encuentra la Eucaristía. Estuvimos leyendo acerca de los versículos que aparentemente se contradicen, pero no se contradicen, porque Dios no se contradice en su palabra. Pero vamos a ver por qué decimos nosotros que detrás de este ritual, que es la misa de Eucaristía, es un rito satánico. En Hebreos 6, del 1 al 6, nos habla de que no podemos volver a los fundamentos de lo que es el bautismo y del arrepentimiento de las obras. Cuando una persona ha pecado, ya no necesita regresar a eso. La persona lo que tiene que hacer es simplemente arrepentirse y vivir una vida digna delante de Dios. O sea, ya se arrepintió, no volver a hacer lo que hacía antes. En Hebreos 6, del 1 en adelante, dice así: con todo, dejemos las primeras enseñanzas sobre Cristo y pasemos a cosas más avanzadas. No vamos a echar una vez más las bases, es decir, el arrepentimiento de las obras de muerte, la fe en Dios, la doctrina referente a los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio definitivo. Haremos, pues, como dijimos, si Dios nos lo permite. De todas maneras, es imposible renovar a los que ya fueron iluminados, que probaron el don sobrenatural y recibieron el Espíritu Santo y saborearon la maravillosa palabra de Dios con una experiencia de un mundo futuro. Si a pesar de todo eso recayeron, es imposible renovarlos por la penitencia cuando vuelven a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y se burlan de él. ¿Oyó lo que dijo aquí? Es imposible volver a sacrificar a Jesucristo y exponerlo
avergüenza y burlarse de él. ¿Sí? Otra vez, lo vuelvo a decir. Si a pesar de todo eso recayeron, o sea, todos recaemos, fornicación, adulterio, borracheras, lascivias, mentiras, odios, peleas, disensiones, todos esos son pecados humanos. Y en alguna vez podemos caer, porque somos humanos y no somos perfectos. Pero ya una vez que caímos, lo que no debemos hacer es esto, según lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente se los vuelvo a decir. Yo no lo invento, no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra de Dios. Es imposible renovarlos por la penitencia cuando vuelven a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y se burlan de él. Exponer a Jesús en la cruz es exponer otra vez a Jesús en penitencia. ¿Sí? O la misma penitencia que los hombres se ponen en Semana Santa, repiten el Via Crucis, ¿verdad? En dramas. Y no solamente eso, sino que la imagen que les presenté, miren, te la vuelvo a presentar otra vez, porque presentar a Jesús crucificado como lo hacen ustedes en la Iglesia Católica, miren, ahí. Presentarlo de esa manera es exhibirlo y otra vez burlarse de él. Déjenme mostrarles algo aquí, también en estas fotos. Ustedes pueden buscar en Google o en otra fuente en la internet y pongan ahí imágenes de satanistas con crucifijos. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué hay de común entre un católico y un satanista que usa un crucifijo? Vamos a ver. Y desafortunadamente muchos de esos crucifijos los carga el Papa en su vestimenta. Ahora, ¿por qué un satanista trae un crucifijo? Aquí en Estados Unidos los satanistas abundan. Ok. Esta es una. ¿Sí? Ok. Te les voy a enseñar otra. Son crucifijos de los satánicos. No, ya no me quiere dar aquí. Ya se me congeló. Bueno. ¿Por qué un satanista usa un crucifijo? Preguntándole a un satanista es que la razón por la cual ellos cargan un crucifijo es porque están exhibiendo a Jesús como un perdedor. Sí, como un perdedor. Eso es lo que dicen ellos. Que Jesús no resucitó. Que Jesús murió realmente en la cruz. Su esencia de hombre no bajó de la cruz. Ahí quedó, expuesto y humillado. Entonces, como supuestamente Jesús no resucitó, no bajó a las partes bajas de la tierra, sino que volvió a su estado natural, a su estado de Dios, y no fue recibido arriba en gloria como un hombre que progresó, que triunfó, que llegó al éxito de su plan divino. Esa es la razón por la cual ellos exhiben el cuerpo de Jesús en una cruz. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica exhibe a Jesucristo en la cruz?
Es muy sencillo, porque para la Iglesia Católica Jesucristo fracasó. Hay un video muy viral, y no nada más hay dos videos hasta ahorita más claros, donde el Papa Francisco dice, donde trae un librito, ¿verdad? Y dice ahí que él le trae ese librito porque le recuerda el Via Crucis, el sacrificio de Jesús. Y dice que ahí fue el fracaso de Dios. Hay dos videos muy similares, donde Francisco, el Papa, el líder de la Iglesia Católica, dice que fue el fracaso de Dios, cuando en la Biblia dice que no, que Jesús triunfó sobre los principados y sobre las potestades, ¿verdad? Sobre la cruz. Los exhibió públicamente en la cruz. Eso dice la Biblia. Ahora, volvamos a esto. ¿Qué pasa en la misa de Eucaristía? Hay que recordar que también a la misa de Eucaristía se le llama la misa del sacrificio. ¿Qué están haciendo ahí? Volviendo a crucificar a Jesús. Y aquí claramente, como lo leímos, recuerde que esta es una Biblia católica la que estoy leyendo. No estoy predicando con Biblia Reina Valera. Estoy predicando con la Biblia, la versión latinoamericana. ¿Sí? Y aquí dice claramente que con todo dejemos las primeras enseñanzas sobre Cristo y pasemos a cosas más avanzadas. ¿Como qué? Dejar de pecar y tener dominio propio. Eso es lo más avanzado. Dejar la idolatría y dejar el pecado de los apetitos de la carne. Eso es lo más avanzado. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez ya que recibimos a Jesús, fuimos limpiados con su sangre. Ahora, como no somos perfectos, no debemos de echar fundamento al sacrificio de Jesús otra vez. ¿Por qué? Porque es exponerlo a vergüenza. Es exponerlo y repetir una vez más, como dice aquí, la penitencia, el sacrificio, el Via Crucis, ¿sí? La pasión de Cristo. Eso es una blasfemia. Ahora, sigámoslo viéndolo de la manera en que la palabra de Dios nos lo dice aquí en Hebreos 10. También habla de eso, que exponer a Jesús de esa manera es ridiculizar lo que hizo Jesús en la cruz. Muchos se estarán diciendo mentiroso, hereje, ¿verdad? No soy hereje, amo a Cristo y precisamente porque amo a Cristo, le estoy diciendo esto. Si usted, amigo católico, realmente ama a Cristo, debe entender que lo que yo le estoy diciendo es la verdad. No es mi intención ofender sus creencias ni ofender al Vaticano. El Vaticano es la sinagoga de Satanás. Ya hablaré también después de este video, si Dios lo permite, hablar de lo que es la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica no tiene primero nada de santa. La Iglesia ha matado millones de personas, tanto con la Santa Inquisición, en las guerras de las cruzadas y durante la conquista de América mató miles, pero miles de personas. Así que no piense que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesucristo. La Iglesia Católica salió de la Iglesia Cristiana. ¿Sí? La opacaron hasta que se convirtiera en la Iglesia Católica que es hoy en día. Ahora, estábamos leyendo aquí en Hebreos 10 del 24 en adelante. Y dice aquí, ponga mucha atención. Tratemos de superarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. Dice aquí, no abandonen las asambleas, como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuando ven que ese día se acerca. Dice, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Fíjese bien, aquí dice, no puede haber más sacrificio por el pecado. La misa de Eucaristía, la misa del sacrificio, es una aberración. ¿Por qué? Porque está repitiendo el sacrificio y aquí dice que no se puede dar otro sacrificio. El sacrificio de Cristo fue perfecto una vez y para siempre. Sigamos leyendo.
solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. ¿Sí? O sea, Dios está viendo que estamos repitiendo y dice, ¿qué les pasa? Ya mi hijo hizo el sacrificio una vez. Ahora lo que tengo que yo hacer es darles su merecido juicio. Porque mi hijo no puede ser expuesto a vergüenza, no puede ser expuesto otra vez a vituperio, no puede ser expuesto a la burla otra vez. ¿Sí? Entonces, la imagen que les mostré hace rato, ahí donde está este predicador apologético, a Rafael Díaz, ¿verdad? Ahí está exponiendo él el cuerpo de Cristo. Y no solamente él, la Iglesia Católica entera está haciendo eso. Nuevamente se los voy a volver a poner ahí. No es justo. No es justo para Dios, no es justo para nadie. En su sano juicio, exhibir el arma, por ejemplo, con la que fue asesinada tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano, tu tío, tu abuelo. Nadie va a decir, miren qué bonita pistola, esta fue la que mató a mi mamá, a mi papá o a mi hermana, ¿verdad? ¿Ustedes cómo van a exhibir el lugar donde fue crucificado Jesucristo? Ya sea sin el cuerpo de Cristo o con el cuerpo de Cristo. Y nuevamente se los vuelvo a poner, porque no es justo. Aquí están exhibiendo a Jesús otra vez en la vergüenza, en el vituperio, en el escarnio, en la ofensa. Eso se está haciendo. Y aquí dice que no se puede hacer, porque entonces lo que espera es fuego, fuego consumidor, según lo que dice aquí Hebreos 10. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces otra vez lo vuelvo a repetir, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ¿cuál es el pleno conocimiento de la verdad? Que Jesucristo murió por nosotros en la cruz para limpiarnos de pecado. No dice aquí en la Biblia que Jesucristo se va a convertir en pan y que nosotros nos vamos a comer a Dios. Eso no lo dice. Así me estén leyendo miles de versículos que es que aquí da a entender. No, no da a entender. No. La Biblia es clara y precisa en cuanto a un acto litúrgico. Y eso de la misa de Eucaristía, la misa del sacrificio, es una blasfemia, una ofensa para Dios. Sigamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice aquí que solamente queda en la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. Eso es lo que dice aquí, no lo digo yo. No hay misericordia para aquel que desprecia la ley de Moisés. Es condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿Qué pasará entonces con el que pisoteó al Hijo de Dios? ¿Qué castigo merecerá, según ustedes, el que ha profanado la sangre de la alianza con la cual fue santificado y ha insultado al Espíritu, don de Dios? Conocemos al que dijo, a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es espantoso caer en manos del Dios vivo. Ojalá que Dios toque sus corazones, que Dios les dé entendimiento para que penetre la luz en su entendimiento y puedan comprender la gravedad de lo que es exponer a Jesús en la cruz. Es una blasfemia, una ofensa total. Jesús no quedó en esa cruz. Jesús resucitó con esperanza de darnos a nosotros también la resurrección en el día futuro, en el día postrero. Amigo católico, no se equivoque.
Usted podrá maldecirme, podrá decirme hijo de Lutero, hereje y cuantas otras cosas, porque estoy, entre comillas, insultando su iglesia, insultando sus creencias y sus prácticas. Pero no. Consúltelo con Dios. Si usted lo va a consultar con un sacerdote, créame que le va a decir que no es cierto, que el que miente soy yo. Pero no soy yo, es la palabra de Dios. No se confunda. No es algo que Dios apruebe. La misa de Eucaristía. La misa de Eucaristía no existe. En ningún párrafo de la Biblia lo dice literalmente. Ni siquiera lo dice en sentido figurado. Ni siquiera así, por poquito lo da a entender. Yo reto a cualquier apologista católico que contradiga y refute lo que yo estoy diciendo, porque no hay absolutamente nada claro que hable de la misa de Eucaristía. Y ya lo que más se necesita explicar ya lo dije en el otro video. Si usted no lo ha visto, véalo, pero esa es la verdad y es algo que nos toca entenderlo. Que Dios tenga misericordia de todos ustedes. Que Dios tenga misericordia de nosotros cuando pecamos y no queremos arrepentirnos. Y hacemos una y otra vez lo que Dios desaprueba. Dios vendrá un día y hará juicio. Y según nuestras obras nosotros vamos a pagar por lo que hemos hecho. Mi deseo es que usted no corra con todos aquellos que piensan que la religión salva. ¿Sabe quiénes son los salvos? Los verdaderos salvos. Yo no le voy a decir que es una iglesia o una denominación en especial, no. Son salvos aquellos que creyeron en Jesús, que fueron lavados por su sangre, que fueron nacidos de nuevo. ¿Sí? Los que se arrepintieron de sus pecados y dijeron: Jesús, tú eres mi único Dios y Salvador. Tú eres el único que escucha mis oraciones y que las puedes llevar al Padre. Tú eres el único que puede entender mis debilidades porque tú las conociste como hombre. No importa si es católico, no importa si es evangélico, pentecostal, no importa si es testigo de Jehová. No estoy diciendo que todos ellos son salvos, no. Gente dentro de cada religión puede estar reconociendo a Jesús como su único y suficiente Salvador cuando va a la luz de la palabra de Dios y es iluminado. ¿Sí? Porque si usted es católico y quiere continuar ahí, puede hacerlo, pero recuerde, tiene que apartarse de la idolatría, tiene que apartarse de las doctrinas heréticas, de las prácticas ofensivas y blasfemas como lo es la misa de Eucaristía. ¿Sí? Aléjese de todo eso y entonces usted será salvo. Ya si la Iglesia Católica le permite continuar ahí, gloria a Dios, usted ilumine a otros con la palabra de Dios. Si usted es testigo de Jehová y le permiten estar ahí, ilumine a otros con la palabra de Dios hasta que lo saquen, hasta que lo excomulguen. Entonces pregúnteme a qué iglesia ir y yo le voy a recomendar una. Sí, hasta ahorita conozco una, hay más, ¿verdad? Son pocas, pero sí existen. No son iglesias donde predican el diezmo y que los mandan al infierno si no diezman, no. Porque desafortunadamente por unos cuantos catalogan a todos los cristianos por igual. Y el único argumento que tienen los católicos en contra de los verdaderos cristianos es el diezmo. ¿Sabe qué? Que el diezmo no quedó abolido. Usted no va a encontrar ningún versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que el diezmo haya sido abolido. Pero nosotros los cristianos no usamos las predicaciones, las enseñanzas, los sermones centrados en el diezmo. Porque la gente no va a dejar de ir al cielo si deja de diezmar. O si da más dinero que los demás se va a ganar el cielo, tampoco. Eso es muy independiente. Eso depende de un corazón que es dador. Ya sea obligado o no el diezmo, es algo que la persona tiene que darlo por convicción.
porque el diezmo no ha sido abolido. Entonces, nosotros no somos de los que predicamos y condenamos a la gente que si no dan el diezmo se van a ir al infierno. No se les obliga a dar el diezmo. Y ese es el único argumento que ustedes tienen para no pisar una iglesia cristiana. Y de ahí no tienen nada, no tienen ningún otro argumento. No, que la doctrina de ustedes, que el Martín Lutero, que Juan Calvino. Hasta ahorita yo nunca he dicho Martín Lutero dijo esto o Juan Calvino dijo lo otro. No, siempre he dicho lo que dice la palabra de Dios. Es más, ni siquiera sé lo que enseñó Juan Calvino y Martín Lutero. No, ni siquiera tengo una... Bueno, algunas cosas sí las conozco. Pero nunca digo, esto lo dijo Martín Lutero o Juan Calvino. Nunca. Yo siempre cito lo que dice la palabra de Dios. Bueno, pues, tiene preguntas, tiene dudas. Mientras no sea para maldecirme, sabe que yo le voy a contestar todo lo que usted me pregunte. Pero voy a ignorar aquellos comentarios que me ofendan, que me maldigan, que me insulten. Bueno, no los voy a ignorar, los voy a ver, simplemente que no les voy a contestar. Ahí se va a ver quién es hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, si usted puede refutar lo que yo estoy diciendo con la palabra de Dios, hágalo. Pero no es por defender la iglesia o la doctrina, que sea por defender la palabra de Dios. Dios les bendiga y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Somos humanos, pecamos, tenemos errores y si no sabemos arrepentirnos de lo que hacemos, vamos a enfrentarnos a la justicia de Dios tarde o temprano. Dios les bendiga.